Adelante, bienvenida. Gracias, Uli. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estoy muy contenta de participar en este foro. Considero que una parte prioritaria de la salud mental en niños, niñas y adolescentes es justamente el que puedan ir contentos y tranquilos a sus escuelas, que puedan saber que están en un lugar seguro, pero no necesariamente por cuestiones ajenas a la escuela, sino internamente. Considero que la paz escolar es prioritaria como parte de la paz personal, que cada uno de nosotros al elevar nuestra conciencia y darnos cuenta de lo mucho que un comentario puede dañar a una persona, es parte de lo que empieza a desarrollar un patrón de paz, un protocolo de paz que pueda ir haciendo que se encienda una lucecita. Yo lo veo como lucecitas que se van encendiendo poco a poco, hasta que de pronto ya tenemos todo el arbolito de Navidad. Y es así como las series, ¿no? O sea, si yo estoy bien y estoy en paz, le doy paz al de al lado, le doy paz al de al lado y se va haciendo toda una cadenita. No sé, Zuli, si puedo compartir pantalla. Por supuesto, adelante. Excelente. Entonces, voy a compartir. ¿Me puedes dar acceso para compartir? Bueno, en lo que puedo compartir, les quiero compartir de mi vida, que yo fui una niña que sufrió bullying en toda la primaria y que al final no entendía, o sea, a mí me decían, es que si todos lo dicen es porque tú estás haciendo algo mal, pues algo harás para que a todos les caigas mal, acóplate al grupo. Y no se entendía que hay un patrón que busca personas, busca personas con un carácter más introvertido quizás o un carácter más débil para atacarlas constantemente. De hecho, en el lenguaje de señas así se dice bullying, ¿no? Es un dedo y unos pernitos que están todo el tiempo, ¿no? Yendo contra una persona. Y justamente eso es lo que se hace en el bullying, ¿no? Es constante contra alguien con intención y con la intención de irle quitando fuerza y debilitando a la persona que lo sufre. En mi caso fue por cuestiones aleatorias, a una niña no le caí bien y empezó a sumar a otra y luego a otra y ya para sexto de primaria eran hasta gente que ni me conocía, ya era la moda, la costumbre, la broma, ir a molestarme, o sea, vénganse, vamos a molestar a Trixia. Y entonces llegaban y empezaban, no llores, no llores, y hasta que no lloraba, o me acorralaban contra las ventanas, como con el peligro de que me fueran a pegar. Entonces yo sí entiendo en carne propia lo que es estar en un lugar en donde sientes que no perteneces, en donde sientes que todos están juzgando, en donde hay ataques constantes y continuos y en donde justamente pues hay una hostilidad, ¿no? Y por ello, pues como todo siempre Dios obra a nuestro favor, pues eso sirvió para que yo pudiera el día de hoy, bueno, en la actualidad, ya llevar 20 años dedicada al tema de escribir y 15 en la prevención de bullying. Entonces, yo he dedicado mi vida a esto. Para mí esto es lo más importante. Soy fundadora de Educación Millennial, que es una plataforma que tiene cursos que estoy migrando mi modelo a que no sean cursos cobrados, sino cursos becados por empresas, para que las empresas hagan su responsabilidad social empresarial y puedan llevar los contenidos a las personas que pues más les importan, más les interesa, que son los maestros, y generalmente los maestros de escuela pública, al menos aquí en México, son los que menos recursos tienen para poder aplicar en los salones de clases. Bueno, yo soy comunicóloga, maestra en educación para la paz, precursor en temas de bullying, aquí están algunos de mis libros. Tengo 20 años impartiendo conferencias y tengo un programa de televisión semanal. Niños felices en un mundo feliz, ¿no? O sea, y ahí la imagen dice, a lo mejor no es tan difícil hacer esto por alguien, o sea, ¿y qué podríamos estar haciendo por alguien? Pues simplemente sonreírle, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando dirigí 8 años una fundación contra el bullying, había una persona que era la que estaba en finanzas, que verdaderamente era súper, súper grosera, incluso sabía que me criticaba, siempre estaba de malas. Y entonces me acuerdo que yo siempre llegaba, hola, ¿cómo estás? Y así, a ver cuándo vamos a comer. Y yo sabía que le caía súper mal y yo sabía que no me resistía, pero yo lo hacía intencionalmente, porque siento que nadie necesita más de una sonrisa que aquel que no se atreve a darla. Entonces, cuando tú llegas con una persona y empecé a darme cuenta, ¿no? Que esa persona se empezó a ablandar y cada vez era más amable conmigo y al final todo empezó a obrar a mi favor, ¿no? Entonces,
justamente el tema es, pues, la ley del espejo, sonrisas transformadoras, y todo empieza con nuestra sonrisa. Todo empieza con poder realmente entregarnos en cuerpo, alma y espíritu al darle una sonrisa a una persona. Sonreírle a alguien es el equivalente a decir, me agradas, te reconozco, me da gusto verte. O sea, tiene muchas connotaciones, ¿no? Lo que das, recibes. Cuando abres tu corazón comienzan los milagros. ¿Qué pasa con el bullying? Pues va cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y cerrando tu corazón. Y entonces no puedes entregarlo. Entonces, de hecho, ya la American Psychiatrists Association nos dice que la edad antes para llamarle a alguien sociópata era 18 años. Y ahora están replanteando si se podría diagnosticar a un menor de 18 años con sociopatía, porque ya vemos casos de niños y niñas que están con una actitud, con una dolencia, con un patrón de comportamiento muy similar a la sociopatía, si no es que es sociopatía ya. Y para mí, simplificándolo, es el cerrar tu corazón, el no dejar que tu corazón empiece a entregarse a los demás. Y obviamente esto pasa no porque sí. Ningún bebé jamás has visto que le sonrías y te gruña, ¿no? Ya al año 2 ya empiezan. Y a los 4, bueno, saludar, ¿de qué me hablas? Ya no sé ni qué saludar, porque, ¿por qué? O sea, si estoy en mi iPad, o sea, a mí no me interrumpas. Entonces, toda la vida moderna nos está llevando al punto de volvernos individualistas, egoístas y cero empáticos, porque tú no puedes ser empático con quien no miras. Para ser empático requieres mirar al de enfrente, mirarlo así como yo los estoy mirando. Y si ni siquiera lo miras porque estás, ajá, sí, hola tía, pues no puedes ser empático, no puedes vivir la bondad, no puedes. Para mí la madre de todos los valores es la bondad. Y la bondad tiene todo que ver con darte cuenta qué necesita el de al lado. Pero si ni siquiera ves qué necesita el de al lado, es muy difícil que puedas vivir la bondad y ser empático. Entonces, el mundo nos quiere hacer así egoístas, recelosos, envidiosos, porque la mejor manera de vivir la envidia es ver las redes sociales un viernes que tengas gripa, ¿no? O sea, estás en tu cama, sintiéndote mal, sin planes, y empiezas a ver, no, pues Zuli Vela está en la playa y no sé quién está en una fiesta, Víctor, y Miriam está pasándose la bomba. Y yo, y yo. Entonces, la vida moderna y las redes sociales y toda la fórmula de lo que hoy reconocemos como sociedad nos lleva hacia cero empatía y totalmente vivir la envidia. Entonces, ¿cómo podemos revertir eso? Bueno, pues aquí es donde está la respuesta. Primero, algunas ideas sobre lo que hoy pasa. Pues la pandemia ha privado de convivencia en México a 36 millones de alumnos, los cuales al menos la mitad han carecido de contacto social 2 años. La CNDH en 2016 dijo, hay 40% de niños en México buleados. En México es el primer lugar a nivel mundial de bullying en secundaria. Y el Instituto Nacional de Psiquiatría en 2010 dijo, si seguimos como vamos, el suicidio va a ser la primera causa de muerte en jóvenes para 2020. Hoy ya es la primera causa de muerte en jóvenes en México, el suicidio. Entonces, urgente que los maestros tengan el conocimiento suficiente para atacar esto, para contrarrestarlo. ¿Pero qué es el bullying? Y aquí viene uno de mis libros de los más chiquititos. Yo escribo para pulgas, tengo 17 libros publicados. Escribo para pulgas, pulgositas, que son los niñitos chiquititos, ¿no? Que van al preescolar y la mochila es más grande que ellos. Y escribo para nosotros, para adultos, pero al final esta para mí es la esencia, porque si lo entiende un niño de 3 años, lo entendemos todos. Y lo que dice este asíncrono es buscar una persona para lastimar, lesionar y, bueno, porque así es la letra, e introvertir nulificando gradualmente. O sea, es yo te voy quitando fuerza y así como les enseñaba, ¿no? O sea, que es poner un dedo y con unos cuernitos ir debilitando a la persona gradualmente,
O es como la tortura de la gota de agua de la Edad Media, ¿no? En donde pones a una persona debajo de una gota de agua horas y horas y horas hasta que se le hace un hoyo en la cabeza y se vuelve loca. Y es lo mismo que sucede aquí, o sea, empezamos a vivir situaciones en donde, pues desafortunadamente, el bullying va deteriorando nuestra autoestima, ¿no? Entonces, ¿cuál es la influencia de los valores? O sea, porque es que ya no hay valores aquí en México, todo el mundo, es que aquí ya no hay valores. No, a ver, sí hay, pero son valores negativos. No hay tal cosa como una sociedad que no tenga valores, pero puede haber valores positivos, valores universales o valores negativos y que sean destructivos, como sucede hoy. ¿De dónde venían en los años 60 los valores? Venían de la familia, en un 45% en México. La familia era lo que más formaba los valores. En los 80s eso cambió y bajó a un 27%. ¿Por qué bajó? Por la influencia de los medios de comunicación. Si lo vemos en la siguiente columna, dice, medios de comunicación en los 60s era el 5% de la influencia y en los 80s, que era cuando yo era niña, era 23%. Entonces, todo lo que perdió la familia lo ganaron los medios. ¿Por qué? Porque en los 60 había una tele que tenía un programa y quién sabe cuándo, que no se veía la mayoría de las veces, que tenían que poner un zapato, la antena, moverle, casi que dejaban a alguien parado junto a la tele porque ahí agarraban la señal. Y la tele se veía en familia. Entonces era una parte de algo que se vivía en familia, se compartía en familia, se comentaba en familia. Y entonces era una herramienta de conversación, era como un abriendo la conversación de la familia. En los 80s ya no, a lo mejor ya había una tele en cada cuarto, a lo mejor ya cada quien tenía sus cosas, y eso cambió radicalmente la forma de vivir y convivir en sociedad. Y bueno, ya en el 2000, obviamente la familia bajó un 17%, porque con las redes sociales, el boom de redes sociales en el 2000, pues obviamente ya empezamos a ver casi el 40% de la influencia de valores en los niños a raíz de los medios de comunicación. Y en la pandemia, en 2020, pues no, ya ni hablar, o sea, ahora sí ya tenemos 45% de la formación de los valores de una persona, al menos en México, viene de los medios de comunicación. Entonces, cuando a mí me dicen, es que todo el niño que bulea es porque viene de casa, no es cierto. Puede ser un niño con una familia preciosa, una mamá que sea divina, que hasta sea mi amiga, y el niño, bueno, se le ocurre cada cosa, porque claro, la está copiando en el TikTok, la está viendo en el no sé dónde, el reto del rompecráneos, el no sé qué, y entonces tú dices, es que todo viene de casa, no es cierto. Entonces, también este comentario que les hago le quita mucha presión a los papás, porque también entonces, ¿cómo? O sea, tú eres responsable de absolutamente todas las cosas que suceden a tus hijos. Y entonces los papás, ¿por qué tienen tanta resistencia? Al menos en México. Oiga, señora, su hijo está buleando. ¿Qué? No, de ninguna manera. Yo creo que ustedes están equivocados. La escuela vio mal. Seguramente es el otro niño. Claro, llegan con la espada desenvainada, llegan enojados, llegan de malas, llegan... ¿Pero por qué llegan así? Porque la cultura y el conocimiento generalizado dice, señora, si su hijo bulea, todo viene de casa, recuerda, recuerda, recuerda. Y entonces, o sea, ese señalar, ¿no? Hace que la gente y los papás se pongan a la defensiva. Y entonces, ¿qué pasa si un papá se pone a la defensiva? No hay solución, nadie lo arregla, no hay manera de que se pueda arreglar el tema. Zuli, ya no me acuerdo cuánto tiempo tengo. No te oímos. Tienes tu micrófono muteado. No te oímos. Perdón, si puedes resumir cuando tan pronto te sea posible, Tricia, te lo vamos a agradecer para darle paso a nuestros próximos invitados. Y lo que quede en el tintero, Tricia, al final de las 4 intervenciones, lo agregamos, si te parece. Ok, súper. ¿Sí? Bueno, solamente quisiera darles un concepto que ya el bullying pasó a violencia escolar. Y la violencia escolar es todos contra todos, de todo por todo, te pego, te quito, te empujo, ya no es contra una persona, ya no es constante contra alguien con intención, ya es China libre y nada más te quiero molestar a ti. El bullying siempre va a tocar tu vergüenza, siempre va a tocar tus emociones y te va a hacer avergonzarte. Por eso los niños no reportan el bullying porque se sienten muy avergonzados. Los síntomas que generalmente suceden es dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza, mareos, sudor de manos,
y en la actitud caminan encorvados, no te miran a los ojos, están irritables, lloran constantemente y agreden a primos, hermanos, vecinos, porque la violencia del bullying se pasa como la papa caliente. Yo aquí en México mucho tiempo he capacitado a los pediatras para que cuando llegan, no, que me duele la panza, que tengo ganas de vomitar, que no sé qué, que 3 veces a la semana el niño le duele la cabeza, que le diga, oiga, niño, ¿no será que te están bulleando o algo? Y que te lo diga el doctor, que te lo diga tu pediatra, tiene un poder así impresionante. Ya sabemos que esto baja la autoestima, nos hace empezar a ser agresores, a estar en una actitud hostil, a buscar cómo integrarte al grupo a través de las actitudes negativas. Y les quiero terminar mi intervención contándoles uno de mis cuentos, que es muy cortito y dice muchas cosas muy importantes. Y dice, basta, no me piques. Buliabeja es una abeja que revolotea y alborota a todas sus amigas cerca del panal. Le gusta zumbar, zumbar y picar y picar. Las hormigas amigas son sus vecinas y viven justo abajo del panal y nunca ellas ha conseguido picar. Mas siento en miedo al oírla zumbar. No me piques, buliabeja, porque ¿qué será de mí? Si una vez me picas, sé que no vas a parar, por eso mejor me alejo dejándote pasar. Mas un día la lechuza desde el árbol vecino dijo a las hormigas que al miedo no debían dejar dominar, pues cuando el miedo domina, deja el mal entrar. Por ello las abejas su zumbido debían controlar para evitar el miedo que hiciera a todos explotar. Así las hormigas amigas marcharon para manifestar. Basta, no me puedes maltratar. Las buliabejas no bajaron más a molestar, pues cuando hay valor, nadie puede sobrepasar. Aunque buliabeja y hormiga amiga jamás serán amigas, siempre entre ellas se pueden sonreír y respetar. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues gracias a usted y a Expediente Rojo por organizarnos sobre este tema importante. Y bueno, voy a decir ya que el español no es mi primer lenguaje, así que pido disculpas en adelantado por cualquier error que hago. También doy la bienvenida a los de España, Argentina, México, Guatemala y los de otras partes del mundo. Es realmente un placer participar en un foro internacional sobre este tema. Y gracias a Tricia por sus comentarios. Es siempre muy interesante ver pues cómo se acerca la cuestión en otras culturas que y me parece que es algo muy importante y agradezco mucho el trabajo que ha hecho toda su vida, todo lo que está haciendo por pues eliminar el bullying. Como dijo Sully, me llamo Robin Thomas y identifico mi pronombre como él, como una forma de normalizar los que no tienen géneros típicos o son transgéneros. Y soy director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles. Y voy a decir un poco sobre el hecho de que siendo parte del gobierno del condado, es muy importante en comprender el alcance de este gobierno, que cubre más de 10 millones de personas, incluye 88 ciudades dentro del condado, la ciudad de Los Ángeles, una de las más famosas. Se sabe, pero hay 87 otras ciudades que forman parte de este condado y casi 2 millones de personas que viven en áreas no incorporadas. Y así que es realmente como, bueno, somos mayores que 41 estados de los Estados Unidos, así que tenemos una gran responsabilidad y pues una tarea muy enorme en alcanzar todos nuestros residentes. Yo sé que van a escuchar más de Miriam Brown, que es colega del Departamento de Salud Mental y una parte del gobierno con que colaboramos bastante en este tema. Pero quiero comenzar con algo que pues es bastante reciente en cuanto a la pandemia y el bullying.
Am, ya después, unas semanas después del anuncio de que la pandemia fue declarada como fenómeno global, recibimos una queja de una madre que su hijo de 15 años fue pues atacado, golpeado por la cabeza varias veces por ser asiático, por ser, pues, como dijo el agresor, por ser coronavirus, o sea, asociado por ser asiático con esto. Y fue tan fuerte y seguidos estos golpes que él casi desmayó y fue llevado al hospital. Y esto fue quizás el primer incidente que supimos de que la pandemia estaba creando una atmósfera, un medio ambiente en las escuelas pues de miedo, de violencia por los estudiantes asiáticos o que se parecen asiáticos. Um, Esto fue causa pues ya sonar la timpana, la campana, porque sabíamos que esto fue pues el comienzo de una ola de ataques pues, de casos de bullying y otras formas de violencia contra los asiáticos. Y nosotros sabíamos eso porque ya lo habíamos visto en la historia. Yo mismo, cuando era joven, crecí en un barrio multicultural y muchas veces los otros niños me dirían, hey, chinito, y así como no de una forma pues de hacer bromas, ¿no? O pues de tratarme como si fuera un estereotipo, ¿no? Y yo siempre respondía, pues estoy muy confundido, no soy chino, soy japonés. Pero eso me di cuenta que ya eso no fue el punto de sus declaraciones, fue para declararme como asiático, ¿no? Y bueno, yo sé que quizás el punto más importante es que lo que pasa en cuanto a bullying reportado es realmente una fracción de lo que pasa realmente y todos los estudios lo muestran. Y si cualquier persona aquí hablaría con un joven en la escuela mediana de 11, 12, 13 años, se aprendería que es no permitido en la cultura de los jóvenes reportar a un maestro, un adulto, incidentes así, por lo general. Se llaman, si los que dicen a los maestros o a los adultos en autoridad como pues una persona muy no respetada, que están contando cosas malos a los maestros, etcétera. Entonces, es mucho más común que no se diga nada sobre esta cuestión. Entonces, dándose cuenta de eso, a pesar de eso, nosotros sabemos que nuestro nuevo sistema que creamos para recibir reportes de bullying, hemos visto esto fue durante la pandemia, que había como 15, 14% de los reportes a nuestro sistema no oficial, digamos, no de policía, no de las escuelas, sino directamente a una línea telefónica 211, que es para reportar y pedir ayuda por cualquier cuestión social, de alimentos, de alojamiento, pero también entrenamos a esta agencia para trabajar con nosotros y recibir reportes de actos de odio, de actos de hostilidad y prejuicio. Y sabemos que esto fue durante un periodo cuando los estudiantes ni estaban en la escuela. Entonces, para reportar tantos, nos quiere decir que había mucho más. Había una encuesta hace poco, en el año más temprano de este año,
que mostraba en el Valle de San Gabriel, que es una parte del condado de Los Ángeles, que tiene una comunidad latina y asiática bastante grande. Han reportado que casi un tercio de los residentes de origen asiático allí han experimentado odio antiasiático durante la pandemia y la mayoría de los incidentes involucran ataques verbales. Casi la mitad de los encuestados dijeron que se sienten menos seguros que antes de la pandemia. Y la mayoría dijo que eran más vigilantes y a la defensiva cuando salen de la casa. Y esto fue de una encuesta del Asian Youth Center y Asian Americans Advancing Justice Los Ángeles. Y una cosa muy triste es que de los padres, aproximadamente la mitad dijeron que son preocupados que sus hijos sean víctimas de intimidación racista o insultos en la escuela. Entonces, para nosotros, la manera más importante de alcanzar a estos jóvenes que sabemos que no pueden ser pues objetos de acoso y otras formas de hostigamiento por reportar bullying, tenemos que crear otras maneras de alcanzarlos. Entonces voy a mostrar uno de los métodos usando los medios sociales. Y esto es en una campaña que se llama Los Ángeles contra el odio, LA versus Hate. Y como pueden ver, en vez de tener una sola manera de un eslogan o un logo, un diseño principal de nuestra campaña, hemos empleado y contratado con artistas, con una compañía que conecta con muchas comunidades diversas para producir muchos mensajes diferentes, para decir lo mismo, para estar en contra del odio y para decir que deben reportarlo a 211. Y hay que darse cuenta que esto es muy nuevo, ¿no? La idea de reportarlo, aunque se habla de eso en la escuela, hay que darse cuenta que cada uno de nosotros hemos recibido acosos verbales que pueden ser base en nuestra raza, en nuestro género, en nuestro, pues por ser de orientación sexual diferente, que eso es un enorme problema. Y la gran mayoría de las veces en nuestras vidas, en nuestra historia como sociedad humana, no lo hemos reportado. Ha sido como algo privado, ¿no? Que nosotros debemos tomar en cuenta y actuar contra de esa acción de hostilidad y racismo. Pero nosotros estamos cambiando eso, estamos diciendo que eso es algo que como sociedad tenemos que juntarnos y actuar, no dejar que uno sufre eso solo y pensar que ellos mismos o su familia, sus amigos son los que tienen que actuar en contra de este odio. Entonces, con esta campaña tenemos estos que se puede ver aquí en español, en inglés y muchas otras lenguas para que puedan rebajar esto, para compartirlo a través de sus sitios sociales en Facebook, Instagram, etcétera. Y así hemos logrado pues más de 80 millones de personas, de veces que la gente ha visitado esto o ha bajado estos mensajes. Y esto es la primera parte de nuestra campaña, que es algo que el gobierno del condado ha apoyado con recursos, con más personal y que es nuestra respuesta general contra el aumento de odio que hemos visto en nuestro país, en nuestro condado, durante los últimos, pues ahora 8, 9 años. Y en realidad, esto ha creado un aumento en los informes de actos de odio, más de 1,400 más que habíamos visto antes. Y que es muy importante saber que, porque nosotros somos la agencia que
pues cubrimos todo los crímenes de odio que se reporta a la policía de Los Ángeles, al alguacil de Los Ángeles y los otros 44 agencias policíacas y otras docenas de agencias de policías que están en las universidades y las escuelas, distritos escolares. Pues nosotros hemos visto que la gran mayoría de los casos son en contra de los africanos americanos, los latinos, los gays y lesbianas, las personas transgéneras y los judíos. Son los que normalmente reportan como 80% de los casos. Pero cuando creamos este sistema, que no es llamando a la policía, es llamando a 211 o a través de este sitio en el Internet, se puede reportar así, con no tener que llamar por teléfono. Y de esta forma hemos recibido muchos más informes que tienen que ver con bullying, de muchos más madres y mujeres, y también mucho contra gente con un tipo de disability, un tipo de discapacidad de alguna forma. Y eso es algo que no habíamos visto en los crímenes de odio, pero sí estamos viendo mucho más en cuanto a estos informes de 211 y L contra el odio. Entonces sabemos que hemos logrado una forma de alcanzar a más gente a través de esa forma. Y quizás lo más importante que estamos haciendo es no solamente reportarlo, es responder a cada persona que reporta y ofrecer ayuda. Y eso quiere decir que cada persona que sufre esto, que ellos importan, que nosotros no vamos a decir que gracias por su reporte, su informe, pero ya vamos a juntar las estadísticas y eso es todo. No, nosotros estamos diciendo cualquier persona, no importa 24 horas del día, 7 días por semana, en cualquier lenguaje, nosotros vamos a ayudar. Y de esa forma estamos creando una relación con todas las víctimas de odio, y estamos empezando a crear programas en las escuelas directamente. Tenemos un sistema, centros que nosotros llamamos Dream Resource Centers, centros de recursos para alcanzar los sueños. Y estos son lugares que son lugares seguros, protegidos por los que son comunidades vulnerables, migrantes, jóvenes de otros países, los estudiantes gays, lesbianas, cualquier persona que sea objeto de intimidación, de acoso de otros estudiantes, de maestros a veces, pueden tener un lugar seguro que pueden estar durante la comida, durante el mediodía o al fin después de la escuela. Y estos son un modelo que ya se ha mostrado muy eficaz en muchos lugares, y nosotros estamos creando más en las escuelas para poder, pues, crear una senda segura para reportar el odio. Quiero terminar diciendo que para nosotros esto no es esto es un problema muy viejo, muy pues que se ha aumentado durante la pandemia, pero aún más ya cuando los estudiantes están regresando físicamente a las escuelas. Y nosotros sabemos que esto no se puede cambiar solamente por incidentes individuales. Tenemos que realmente pensar en estrategias de sistema y crear pues maneras de enganchar a los jóvenes, los líderes de los jóvenes, de los estudiantes, para participar en esto. Sabemos que esto es mucho más eficaz que cuando viene el mensaje de nosotros, los adultos. Y tenemos que también formar una red de grupos comunitarios que ya tienen la confianza de la comunidad para poder ayudar a la gente, a los padres, a los jóvenes.
es realmente parte de una realidad muy triste en que vivimos, que el, el prejuicio, la agresión, es mucho más abierta y es parte de, pues, no creo que estoy exagerando cuando digo, hay un fascismo nuevo que está en la alza y es parte de la idea de que se puede unificar a la comunidad alrededor de, pues, racismo, alrededor de echar la culpa a ciertos grupos minoritarios de los musulmanes, de los latinos, los inmigrantes, por los problemas de la sociedad. Y sabemos que podemos cambiar eso con juntarnos como toda la comunidad que quiere pasar un nuevo sistema, nueva sociedad basado en pues la equidad, la igualdad, la inclusividad y más de la tolerancia, la inclusión, ¿no?, de toda la gente como parte de la realidad y la fuerza de nuestras comunidades como sociedades diversas. Y es a través de este programa que queremos lograr eso. Así que les invito a visitar este sitio, laversushate.org, y pues unirse con nosotros y California. Y un gusto, gracias por la presentación, Zuli. Antes de empezar, dar las gracias al equipo del proyecto Expediente Rojo por celebrar esta jornada internacional sobre el bullying, tema que desde luego daría para muchas jornadas más. Al público virtual que nos estarán viendo desde sus casas y sobre todo a ti, Zuli, por saber transmitirme tu pasión por la divulgación. Me gustaría empezar con datos. Según la OMS, junto a las Naciones Unidas, unas 800.000 personas se suicidan al año. Las muertes por propia voluntad representan la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, después de los accidentes de tráfico. Se estima que el acoso escolar se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes de 14 y 28 años. Un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras, que es el primer estudio que se realizó a nivel mundial, asegura que en la Unión Europea hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying. Luego nos encontramos con Europa, donde España lideraría los casos de bullying, llegándose a totalizar unos 11.229 casos. Por lo tanto, después de ver estas cifras, en mi país deberíamos preguntarnos qué no estamos haciendo bien para seguir en el primer puesto en casos de acoso escolar en Europa. Según una investigación de Amnistía Internacional sobre los casos de bullying en España, realizado por el doctor Koldo Kasla, parece ser que las medidas para detectarlo pues, no están funcionando. ¿En qué nos basamos? Por ejemplo, es verdad que existen protocolos en todas las comunidades autónomas de España y en todos los colegios, pero no siempre son conocidos y promovidos para su conocimiento entre padres y madres. Estos protocolos fallan, sobre todo para identificar esos acosos menos físicos, ¿no?, más psicológicos, menos visibles, también decirlo, los medios de comunicación. Cuando hay una herida, un suicidio o unas lesiones, la prueba parece ser más evidente, pero si luego no hay formación suficiente para identificar esas otras formas de acoso más psicológicas, las secuelas existen, algo está fallando en el sistema. Es verdad que tenemos un teléfono para atender los casos de malos tratos y acoso del ámbito escolar, que es el 900-018-018, pero sí que es verdad que la mayor parte de los casos que son identificados a través de este mecanismo no son reportados a la inspección educativa. Tenemos otro problema con la falta de datos, además de no estar desglosados. No sabemos cuántos niños que sufren acoso lo sufren por orientación sexual, identidad de género, estatus socioeconómico, etnia. También influye la formación que reciben los propios profesores. Los protocolos asumen que los profesores van a ser protagonistas de la identificación de este fenómeno por estar en primera línea, pero luego vemos que no les proporcionan la formación necesaria y cuando lo hacen no siempre es obligatoria. No hay formación en perspectiva de género, nuevas tecnologías para casos de ciberbullying que luego comentaremos, o multiculturalismo. Con esto no quiero que nadie se lleve la impresión de que la culpa lo tienen los propios profesores. Al final, lo que estoy señalando es la propia administración de nuestro país. Pienso que es responsabilidad de los poderes públicos asegurar que los niños y niñas de nuestro país no vayan con miedo a clase. El problema no es tanto de normativa, para eso ya tenemos los principios generales en la Constitución de nuestro país y nuestras leyes orgánicas en educación, sino es cuestión de políticas públicas.
Antes de adentrarnos en cómo podemos abordar el fenómeno del bullying en las consultas, como profesionales de la psicología, de la salud, y cuáles son aquellos indicadores que nos hacen saltar las alarmas, me gustaría hacer un breve repaso a una posible explicación del origen y mantenimiento del acoso escolar a lo largo de estos años del bullying. Podemos asegurar que el acoso escolar es un fenómeno que siempre ha existido y siempre existirá. Hay que pensar que gran parte de nuestro conocimiento nace de los antagonismos, es decir, los grupos para poder agruparse necesitan segregarse primero. Por lo tanto, no hay nada más humano que la violencia. En nuestra sociedad, para tramitar esa animadversión con el otro, lo que hemos hecho siempre como sociedad es establecer un pacto, lo que coloquialmente llamaríamos pacto entre hermanos, ¿no? Ese pacto se traduce dentro de la estructura social actual en leyes sociales de yo no te mato a ti a condición de que tú no me mates a mí. Al final, eso es lo que posibilita como sociedad poder vivir precisamente en sociedad. Todo eso lo regula la ley y la justicia actual. Vivimos en una sociedad actual donde se ha exacerbado que una puede hacer lo que quiera. Somos una sociedad individualista, esa sociedad contemporánea que nos hablaba antes mi compañera Tricia, ¿no? Donde muchas veces impera cada uno se los arregla como puede. Y hay que gozar. Parece haber un mandato social donde todos tenemos que gozar sin límites. Eso, claro, eso cae en cada uno de los sujetos. Pero el sujeto que goza cada vez pide más. Uno no se detiene ante el otro. Por eso en el fenómeno del bullying, nada me detiene a mí para que pueda seguir agrediendo al otro. ¿Quién pone los límites? En principio la ley. Y esta ley, muchas veces, esa función la cumplen los padres, ¿no? De la ley. ¿Qué solemos encontrarnos en las consultas cuando hablamos con padres y madres de adolescentes? Pues vemos que hay en la sociedad actual un desfallecimiento de la función paterna. Los padres muchas veces... el padre muchas veces se vive desautorizado y eso se suele traducir en un riesgo de transmitir a los niños esa impunidad respecto a sus acciones, esa dificultad en poner límites a los hijos, muy importante. Cuando hablamos de bullying, para que éste se produzca, tiene que haber un escenario concreto con 3 actores principales, ¿no? Tenemos al acosador, el cual necesita un segundo actor para demostrar su superioridad de poder, al cual llamaremos público, los demás niños de clase, y luego la víctima, que es el tercer actor. Los niños en edad escolar suelen ver al agresor como una figura popular, ¿no? En su grupo social. Desde esta perspectiva, lo que se pone en juego en una situación de acoso escolar es la popularidad, ¿no? Y la valoración social del agresor y del agredido. En esa visión que se suele tener del agresor, principalmente por parte del público pasivo, los niños de clase, se suele hacer una valoración positiva de la agresividad como mecanismo de dominancia por parte del grupo social. De alguna manera, creemos que el público, los observadores, parecen encontrar algo que, en mi opinión, creo que está en la propia estructura de la psique del ser humano, que es el propio placer de mirar. Una cierta satisfacción morbosa en la observación del sufrimiento de la víctima y al mismo tiempo y de manera simultánea piensan que de esta forma están del lado del fuerte y no serán, por el momento, la nueva víctima. Como profesional, me parece muy interesante poner el enfoque en estas dinámicas interactivas, ¿no? Esta tríada en las escuelas entre agresor, víctima, observadores. La potente dinámica del sistema o grupo en el cual se da el acoso en la escuela debe ser detectada y redirigida para poder obtener cambios positivos. A la mayoría les cuesta actuar como individuos. Cuando hablamos de agresión o acoso escolar es un fenómeno grupal, hay presión de grupo. Mientras hace unas décadas el grupo antes era un freno a la conducta de un individuo, en la actualidad parece que es un acelerador, ¿no? Actúan sin ningún sentimiento de culpa, buscan el aplauso, incluso a veces preguntan si me estás grabando. Por eso es muy importante resaltar la importancia de los observadores como un foco también a trabajar, tratando de cambiar su rol al de observador positivo, que sea capaz de empatizar con la víctima sin necesidad de atacar al acosador. ¿Cómo podemos intervenir como profesionales de la salud? Bien, para mí el bullying, o más concretamente el cómo la víctima se relaciona con el sufrimiento, se asemeja bastante a cómo se vive en los casos de suicidio, ¿no? Esa vergüenza, ese silencio, la culpa. Por eso me gusta etiquetar el bullying como la enfermedad silenciosa, o más bien la enfermedad de la falta de la palabra. Y cuando hablo de enfermedad silenciosa me estoy refiriendo tanto al agresor como a la víctima. Es muy importante crear un vínculo de confianza, sobre todo en las primeras sesiones terapéuticas, y acompañar a los dos en todo este proceso para que puedan poner palabras a todo lo vivido, tanto de quien lo sufre como quien lo ejerce, porque no nos olvidemos que el agresor también tiene una forma de sufrimiento, simplemente que en este caso lo exterioriza a través del ataque al otro. Cuando hablamos con las víctimas,
sí que es verdad que nos encontramos con un caso muy curioso, es que cuando hablo de... nos encontramos un fenómeno muy curioso que se llama la identificación proyectiva, ¿no? En casi todos los casos de víctimas. Es un mecanismo, la identificación proyectiva, en el que de defensa ante los demás, ¿no? Se trata de proyectar nuestras cualidades que no nos gustan en los demás para así liberarnos de esa carga, lo que hacen normalmente los abusadores. Este concepto incluye dos aspectos. Por un lado, la atribución de cualidades propias, es decir, atribuir al otro cualidades que ellos no soportan de sí mismos, y la inducción del comportamiento. El agresor tiene un comportamiento que induce a la víctima a comportarse de la forma en la que él le está diciendo. Claro, como víctima sueles caer en la fantasía del agresor, de creer que te han sacado cosas, pero sigues teniéndolas, que ya no eres inteligente, que no sirves para nada, que nadie te quiere, etc. Eso provoca que tengan una enorme dificultad por reconocer las emociones y estados mentales propios y ajenos, de forma que la víctima queda despojada de sus cualidades y cargada de las proyecciones del abusador. ¿Cómo podemos ayudar al niño a salir de esta proyección? Pues, por ejemplo, trabajando todas aquellas etiquetas que nunca le han pertenecido, pero que las ha configurado como su propia identidad, mediante la autocompasión o ayudarles a cuestionar ese crítico interno que tenemos todos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de ese dolor? ¿Cuáles son los síntomas que podemos observar? Por ejemplo, afectaría directamente, como decían mis compañeros, a la autoestima, volverse cada vez más reservado, a la propia salud física, cambios en los hábitos de sueño. Se vulnera a la víctima al crecer sin miedo, provoca abandonos escolares tempranos, afecta la capacidad para relacionarse socialmente y puede llegar a generar incluso trastornos de estrés postraumático y dejar de secuelas de por vida, entre ellas la sensación de indefensión y de soledad, que esto último es algo que personalmente veo mucho en los pacientes adultos que de pequeños sufrieron bullying. Cambios en los hábitos alimentarios, pasar más tiempo con los padres que con los compañeros. Estos serían algunos de los datos observables. Desde Aurum Center, donde yo trabajo, nuestro mejor protocolo de actuación es el enfoque que damos a la hora de abordar la complejidad del sufrimiento de la víctima, ¿no? Trabajamos con un enfoque sistémico, donde el propio sistema del niño puede ser tanto la familia, los amigos, la pareja, etcétera. Nos interesa considerar cada uno de estos sistemas como un todo y ver cómo se relacionan entre ellos en un marco contextual determinado. Por lo tanto, asumimos el maltrato entre iguales como un problema sistémico que reclama soluciones a distintos niveles y no centrarse exclusivamente en actividades dentro del aula, que también es efectivo. De hecho, diferentes estudios de metaanálisis nos demuestran que los programas de prevención y tratamiento más efectivos son aquellos que tienen una perspectiva sistémica. Nuestra premisa es que el sufrimiento en alguno de los sistemas en que el niño sufre posiblemente hace que surja su conducta disfuncional en otro subsistema al que pertenece. Dicho de otra manera, algo de lo que ocurre en el colegio tiene que ver con algo de lo que ocurre en la familia. Acordémonos que un sistema se define por sus relaciones entre sí. La modificación de un elemento altera la actividad del resto de los miembros y por ende todo el sistema se modifica. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que me suelo encontrar bastantes veces. A veces nos hemos encontrado que dentro de la propia familia los padres pueden tener dificultades en su rol de padres, ¿no? Diferencias entre ellos en relación al modo de crianza, así como problemas no resueltos de los padres con sus propios hermanos, con sus padres, o también esa violencia más solapada que se traduce en mensajes paraverbales entre los padres, ¿no? Esas miradas que se cruzan amenazantes, tapadas a veces por algún chiste. Nuestro trabajo es preguntarnos en si ese tipo de relaciones en la familia afectará y, en caso afirmativo, cómo la violencia familiar, que muchas veces es silenciosa en el hogar, cómo afecta en el ámbito escolar. Deberíamos reflexionar también en cómo se retroalimentan estos sistemas que hemos estado comentando anteriormente con los diferentes contextos violentos en los que vivimos, ¿no? El contexto político, los casos que narramos de los congresos, ¿no? Esa violencia verbal que estamos acostumbrados a ver, al menos aquí en España. El contexto social, el económico, el deportivo, la televisión, las redes sociales, los videojuegos. Y ya para terminar, y no me olvido del ciberbullying, al final el bullying no es un fenómeno que se limita a lo escolar, es decir, sino que trasciende a otros lugares en los que el niño interactúa. Por eso la medición de las consecuencias de este actuar del ciberbullying frente al acoso escolar más tradicional se hace imposible porque ningún tipo de normativa se aplica a este enfrentamiento. No obstante, el ciberbullying es verdad que parece arrastrar nuevos problemas entre los niños, ¿no? Por ejemplo, una sensación de impunidad por parte del agresor.
a no interpretar los hechos como una manifestación de violencia directa, ¿no? Lo separa una pantalla, se llega a producir esa desconexión moral entre agresor y víctima. Esa ausencia de denuncias, muchas veces por parte de las propias víctimas, ¿no? Por ese miedo a que le quiten el móvil o que le prohíban conectarse a Internet. Y por último, y esta personalmente me vais a permitir que me detenga a analizarla un poco, una carencia absoluta de referentes actuales. Es decir, personalmente, cuando pienso, por ejemplo, en la función adulta de la generación de mis padres, su rol era simple, ¿no? La de ejercer de padre y de madre, lo cual implicaba, entre otras cosas, brindar afecto, protección, transmisión de conocimientos y siempre, y esto es muy importante, a través de cierta distancia entre ellos y nosotros, producto de la propia diferencia generacional. A día de hoy me encuentro muchas frases como mi hijo es mi mejor amigo. Esto siempre me hace saltar todas las alarmas. Si pensamos en los adolescentes actuales y en relación a ese desfallecimiento de la función paterna que comentábamos anteriormente, vemos un cierto grado de desamparo. Claro, volviéndolos a los adolescentes en cierto punto vulnerables a tener como puntos de referencia a los medios de comunicación, a Internet, etc. Los niños y adolescentes de esta generación no vamos a negar que son nativos digitales y los adultos muchas veces pues, quedan relegados a meros observadores, siendo estos últimos muchas veces superados por los propios niños. Pero ojo, cuando hablo de niños y adolescentes como nativos digitales, muchas veces son también analfabetos digitales. Que yo sepa utilizar un bolígrafo no significa que sepa escribir bien. La cuestión es que la violencia en gran medida se aprende. Se aprende observando modelos agresivos que reciben recompensas. Las matemáticas no fallan. Ver violencia aumenta la probabilidad de comportarse violentamente. Los niños aprenden también por observación. No olvidemos que escuchan, pero además miran también. Y sabemos que los niños y adolescentes actualmente están expuestos a altas dosis de violencia a través de las pantallas. ¿De qué manera podríamos inhibir esta violencia? Claro, reconozco que es una tarea titánica responder a esta pregunta. En una sociedad ideal tendríamos que controlar la violencia que se muestra en la televisión, en Internet, los videojuegos, que refuerza las conductas agresivas y antisociales, racistas, sexistas, y adoptar también, mediante diferentes mecanismos, actitudes intelectualmente y moralmente combativos contra la violencia. La pregunta que creo yo que tendríamos que hacernos los psicólogos respecto a la base del acoso, esa agresividad hacia el otro, es ¿acaso nos es posible salirnos del campo de violencia? Intentaré dar una respuesta con otra pregunta. ¿Saben cuál es la única diferencia entre la agresividad de los animales y la nuestra? Que nosotros somos la única especie que sometemos a otras especies, incluso a nosotros mismos, a la crueldad y servicia. Los animales lo hacen sencillamente porque ello constituye la base para su alimentación y porque no tienen cultura. Por lo tanto, la violencia y agresión humana es simbólica, es decir, progresa y avanza al ser ayudada socialmente. Me gustaría terminar con una frase de John Frederick que dice así: la violencia en la voz es a menudo la muerte de la razón en la garganta. Gracias. Muchísimas gracias por contar contigo. Muy buenos días, Zuli. Gracias por la invitación. Buenos días a todos, a mis colegas que presentaron un trabajo excelente y a todas las personas que están atendiendo esta conferencia, que creo que es muy importante, este foro virtual, para compartir y hablar sobre lo que es el bullying o el hostigamiento, que no es algo nuevo. La violencia o el bullying no es algo nuevo en nuestra comunidad, es algo que ha estado ahí presente, mas sin embargo se ha hecho muy presente en estos días, particularmente después de la pandemia. ¿Qué es lo que es el bullying o el hostigamiento? No pasa únicamente en las escuelas, pasa en los parques, en lugares públicos, y hablamos de niños, estamos hablando de jóvenes entre hasta los 16 años, pero también es muy grande el bullying entre los jóvenes adultos, en los colegios comunitarios, en las universidades. ¿Qué es lo que pasa? Que con el bullying hemos visto que existe un grado muy alto de información para esta generación. Ellos tienen información que pueden obtener por medio de los medios digitales, la televisión, los amigos. Hay mucha información para ellos. Y
¿qué es el bullying y qué clase de bullying tenemos? Es muy parecido a la violencia doméstica, que antes era en lo que nos enfocábamos. El bullying o el hostigamiento es económico, psicológico, emocional, físico, sexual y cibernético, que es lo más nuevo. Dentro de lo que vemos es algo que es como una pandemia que ha incrementado mucho, especialmente durante la pandemia, donde los muchachos no estaban yendo a las escuelas, pero prácticamente estaban encerrados y se volvió algo que eso fue la plataforma para comunicarse con otros amigos, con los familiares. El aislamiento que existió en esos 2 años tuvo un impacto muy grande, no únicamente en los adultos, pero en los niños. Entonces, ¿dónde está el bullying? ¿Es únicamente en las escuelas? ¿Es únicamente entre los niños? No. El bullying puede empezar en casa, puede empezar con los primos, con otros familiares dentro del mismo círculo de la familia. Pero también vemos que el bullying puede venir de los maestros, puede venir de las personas que trabajan en la escuela. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? El bullying ha creado un ambiente intenso en lo que se refiere a los niños en las escuelas o en los jóvenes adultos. ¿Qué es lo que, cuál es el impacto? Hay muchos impactos. Puede impactar su autoestima, puede impactar en la forma en que se comportan en la escuela. Pueden pasar de niños o jóvenes que tenían calificaciones muy buenas, que hacían muy bien en la escuela, tenían buenos promedios, mas sin embargo, debido al bullying y a todo lo que estaban sufriendo, eso les causó una ansiedad, una depresión, les causó que se aislaran. Y eso les impide, porque una vez que la persona entra con estos síntomas de ansiedad, depresión, de cuestionarse él o ella misma, hace que su rendimiento escolar baje. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer, porque ya hablamos mucho sobre bullying, lo que existe, el impacto social, el impacto económico, pero creo que como sociedad tenemos mucho trabajo que hacer. Y para mí la educación y la intervención es de suma importancia. Y la educación no es únicamente con los niños, con los jóvenes, pero con los maestros, con los padres, con las personas que están lidiando con ellos dentro de la familia. Hablar sobre lo que es, porque muchas veces y dentro de nuestras propias familias, y yo creo que todos de alguna u otra forma hemos sufrido el bullying. Creo que una experiencia para mí propia que puedo decir es, mi inglés no es el segundo idioma, no es el primer idioma, es mi segundo idioma. Lo cual, cuando yo emigré a los Estados Unidos, y aún hasta hoy puedo decir que tengo un acento, pero el día de hoy yo puedo decir que es algo que es mío, es parte de mi identidad. Pero en el pasado, cuando se reían porque no pronunciaba una palabra correctamente o porque no me entendían, era una vergüenza muy grande. Era un dolor grande que en silencio decía, ok, ¿cómo puedo superar esto? Y muchas veces no hablamos sobre esto. Los niños tienden a aislarse, no compartir con los padres lo que está pasando en la escuela, no compartir con los padres que están siendo víctimas, muchas veces no porque la agresión es hacia ellos, pero el agresor utiliza a otros niños o otros jóvenes para que cometan los actos de agresión en contra de otros niños. Muchas veces es un triángulo donde el agresor, o sea, lo que se le dice en la literatura que es el puppet master, o sea, el líder que dirige a los otros para que hagan los actos de violencia en contra de otros. La educación es primordial porque muchas veces los niños empiezan a tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Me duele el estómago, me duele la cabeza, no me siento bien, no quiero ir a la escuela, no puedo funcionar. Y los padres empiezan a ver que hay algo que está pasando con los niños.
el maestro empieza a notar que hay una diferencia en la asistencia a la escuela, que no están rindiendo como eran antes, que el niño está cambiando, hay algo que está pasando. Y empiezan a vestirse de diferente forma, empiezan a esconder su persona, empiezan a tratar de no ser visibles. Quieren ser invisibles porque no quieren ser humillados, no quieren ser avergonzados, ya sea porque hacen muy bien en la escuela, porque tienen una diferencia, son personas de una estatura diferente a otros, o por su peso, por diferentes razones, porque el bullying puede ser manifestado de diferentes formas y los agresores buscan esa forma de cómo atacar a la persona para que reaccione. Y muchas veces, como se dijo anteriormente, el agresor es la persona que hace los actos, pero la víctima empieza a agredir a la persona o empieza a agredir a otros, incluso a los padres en sus casas. Muchas veces tenemos miedo de hablar sobre esto, especialmente en nuestra comunidad. No queremos hablar sobre lo que está pasando en casa y cómo puede impactar al rendimiento académico del niño en las escuelas. ¿Y qué pasa? Es que decimos, no, todo está bien en mi casa, todo está bien, hacemos bien, no sé lo que está pasando. Hay recomendaciones que podemos hacer. Lo que hacemos como trabajadores de salud mental en Los Ángeles, tenemos campañas sobre el bullying, tenemos talleres de educación para los padres, para los niños, incluso para los niños. En el pasado, la educación empezaba con los niños de entre 12 y 14 años, pero hoy tenemos que empezar mucho más antes, porque los niños de 8 años tienen mucha información, están muy conectados a las redes sociales, saben cómo buscar información. La educación tiene que empezar antes, en el lado primario. La educación con los padres, invitarlos a que participen en diferentes foros, no necesariamente en la escuela, porque muchas veces en la escuela dice, vamos a hablar de lo mismo, pero algo que es muy importante, empezar con esa educación en la comunidad, en los centros donde las personas se comunican más, con las diferentes organizaciones de fe, cualquier religión que quieran. ¿Por qué? Porque muchas personas recurren a las iglesias, a los templos, a los lugares que ellos confían más, que es más confiable que una organización de gobierno como las escuelas, el Departamento de Salud Mental u otras organizaciones. ¿Por qué? Porque por medio de la educación podemos empezar a la prevención. La prevención es de suma importancia para ver qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el acoso hacia los niños es muy grande. El acoso hacia las niñas también es grande. El uso cibernético creo que es el más grande y de hoy en día. ¿Por qué? Porque es muy fácil compartir fotos. Y muchas veces, especialmente entre las niñas, son forzadas a compartir fotos más íntimas. Que les dicen, eso solo queda entre nosotros, pero ¿qué pasa? Muchas veces vienen y las comparten en las redes sociales para avergonzarlas, especialmente si hay una relación entre jóvenes de 14, 15 años, luego esa relación se rompe por cualquier razón, empiezan a compartir estas fotos, empiezan a acosarlos por medio del internet, de las plataformas sociales. La prevención comienza en la escuela, en la casa, en la comunidad o en cualquier otro lugar donde podamos tener la atención de los niños, de los padres, de los educadores, de cualquier otra persona que pueda transmitir esa información. Los medios de comunicación son de suma importancia y como Robin mencionó antes, tenemos muchas campañas. Ahorita el Departamento de Salud Mental está implementando campañas sobre la ansiedad, la depresión, con quién hablar, cómo poder buscar ayuda.
tenemos medios de información que son realmente confidenciales, donde pueden llamar y decir necesito hablar con alguien y no necesariamente tiene que ser público. ¿Por qué? Porque así le damos un medio a los muchachos de poder buscar la ayuda sin sentirse que ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasaba antes? En las escuelas se les decía, si algo pasa, ven a la administración, podemos hablar contigo, pero ¿qué pasa si un niño va y dice, estoy sufriendo de acoso, de bullying, me están haciendo esto? Inmediatamente traen a los otros niños, lo cual hay consecuencias, porque si no hay un plan de educación, un plan de cómo atacar y cómo manejar la situación para proteger a la víctima y también a hablar con el que está agrediendo y hacerle saber que hay consecuencias. Y muchas veces nuestros jóvenes de hoy no creen en las consecuencias, creen que va a ser muy fácil de hacer. ¿Qué es lo que ha pasado con el bullying? El bullying ha traído consecuencias mucho más grandes, que es lo que hemos visto, y lo más reciente fue en Uvalde, Texas. ¿Y qué es lo que sabemos de estas personas que han cometido estos actos de violencia, que han creado tiroteos, que han impactado no una familia, pero una comunidad entera? Sabemos que ellos o fueron víctimas de bullying o hacían el bullying a otras personas, tenían problemas de ansiedad, depresión. Muchos de ellos tenían un historial de salud mental, pero empezaron a buscar otros medios, empezaron a idealizar a otros que habían cometido tiroteos similares en el pasado. Entonces empezaron a imitar esos comportamientos. Como resultado de eso, en el condado de Los Ángeles tenemos un programa que es especializado para manejar este tipo de situaciones, donde no únicamente hacemos la evaluación psiquiátrica para ver qué es lo que está pasando con esta persona, con este muchacho que tiene ideas no únicamente de suicidio, pero de homicidio y de crear un tiroteo y de realmente copiar, lo que se le dice el copycat, copiar a los que han hecho antes. Y la idea es ser más visibles y tener más fama. ¿Qué hacemos? Hacemos la evaluación de salud mental, una evaluación psiquiátrica para ver si este muchacho necesita evaluación por un psiquiatra y ser puesto en una facilidad para una evaluación más completa. Buscamos también, hacemos lo que es un asesoramiento de qué tan alta es la amenaza que está teniendo. Tenemos que ver si poseen armas, si los padres poseen armas, si tienen acceso a ellas y cómo las van a utilizar. ¿Cuál es el historial médico de salud mental, el historial físico? ¿Cuál es el plan que podemos utilizar? Lo que hemos utilizado en muchos de estos casos es que hacemos un asesoramiento completo, pero no únicamente en la escuela. Vamos a la casa, hacemos trabajos en la casa, proveemos servicios, todos los servicios que esta familia necesite para poder evitar que este muchacho haga un tiroteo y haga algo como lo que hemos visto en las otras escuelas en diferentes partes de los Estados Unidos. No es un trabajo fácil, porque muchas veces los padres no están abiertos a aceptar los servicios, no están abiertos a aceptar que hay algo que está pasando dentro de la familia con su hijo. Luego trabajamos con la escuela, porque muchas veces las escuelas dicen, bueno, lo vamos a expulsar. La expulsión no es la respuesta para estos casos. ¿Por qué? Porque puede causar que el muchacho se sienta más ofendido y que busque más alternativas, o que busque a otros compañeros que lo puedan ayudar para llegar a cabo a un tiroteo en alguna de las escuelas. ¿Por qué? Porque ahora se siente que está atacado.
Esa es una parte de la prevención que es de suma importancia, que es trabajar con todos, no es únicamente trabajar con la persona que está agrediendo, con la víctima, pero cómo atraer a todas las personas dentro del círculo para poder manejar las situaciones, para poder darle la seguridad que ellos necesitan. Es muy importante trabajar con la víctima, tanto como con el agresor. Con el agresor porque no queremos que continúe este comportamiento que le puede causar mucho daño y puede incluso terminar en centros juveniles porque llega a cometer actos más grandes. También queremos asegurarnos de que si el agresor está deprimido, está sufriendo de ansiedad, está teniendo ideas de suicidio, está teniendo ideas de homicidio, ¿qué es lo que podemos hacer para proveerle la ayuda? Y muchas veces tendemos a enfocarnos más en la víctima porque sabemos que está sufriendo mucho, pero en el caso del bullying, en el caso de la violencia, los dos sufren. Y como dijo Víctor, creo que es una enfermedad silenciosa porque no es nuevo y cuando los estudiantes o los muchachos empiezan a demostrar comportamientos o cambios en su comportamiento es porque ya ha pasado mucho, porque ya han pasado por mucho sufrimiento, pero llegan a un punto donde ya puede ser visible. Parte de lo que vemos dentro de la salud mental, vemos la ansiedad, la depresión, la baja estima, el estrés postraumático que sufren. Y creo que no únicamente se sufre a nivel dentro de las escuelas, pero creo que a nivel nacional y a nivel mundial estamos viendo que el bullying es una forma de violencia que es como una pandemia que después de la pandemia del COVID, se ha intensificado más. Hemos visto un incremento en el suicidio, pero también hemos visto un incremento en la violencia en las comunidades, en los templos, en las iglesias. En todos lados vemos eso. Parte de la recomendación es que si vemos mucha televisión, ¿cómo no ver todo eso constantemente? Porque si vemos constantemente la violencia, el bullying, lo que está pasando en la escuela, lo estamos trayendo a la casa y eso causa ansiedad, causa depresión, causa un coraje dentro de todos nosotros cuando lo vemos. Creemos que es muy importante buscar salud mental. Hay servicios disponibles para niños, adultos, para padres, totalmente confidencial. Muchas veces los muchachos prefieren una ayuda individual, muchos prefieren terapia de grupo. Es muy importante escuchar lo que ellos deseen. ¿Cuál es la mejor forma que ellos lo pueden ver? Y muchas veces, debido a que son personas virtuales, que son nativos de lo digital, prefieren una intervención por medio de la tableta, una intervención virtual, lo cual también estamos proveyendo a ellos. ¿Cómo hablarles sobre la importancia de tener una evaluación con un psiquiatra sin que tenga un estigma negativo con ellos? ¿Por qué? Porque muchas veces el medicamento es importante, especialmente si hay un historial en la familia. Es importante educarlos sobre la educación, sobre lo que provee un psiquiatra, la importancia de la salud mental, qué tan importante es, al igual que la salud física, porque sin salud mental no tenemos salud física, sin salud física no tenemos salud mental. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, creo que estamos llegando al tiempo, Zuli, pero para cerrar mi presentación, creo que es muy importante. Hay muchas causas sobre el bullying o la violencia en las escuelas o dentro de nuestra comunidad. El impacto que tiene el bullying entre los niños, los padres, los profesores, los administradores, en todos. La importancia de la educación para traer una prevención y tener una comunidad, tener una generación más sana, para que puedan vivir más felices, más contentos y puedan expresar sus sentimientos
de la mejor forma y así obtener la ayuda que necesitan. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Un placer, definitivamente, al escuchar a cada uno de ustedes.